vengo a desarrollar el punto, ¿no? El tema de la resolución de conflictos en escenario de educación propia, en este caso teniendo en cuenta el contexto guayú. Pero primero debo empezar hablando del contexto. Nos ubicamos, estamos hablando de la sociedad guayú, estamos hablando de la gran nación guayú, Guayú, y nosotros nos consideramos una gran nación porque estamos ubicados entre dos estados, la República de Colombia y la República Bolivia. Juan, te perdimos ahí. Te voy a llamar para que desde el teléfono nos cuentes a ver si se escucha mejor. Regálame un segundo, yo te marco y cuéntame si tienes una presentación que quieras que yo pase. Yo podría pasar tu presentación. Discúlpenos un segundo, vamos a tratar de solucionar el la tema. República Bolivariana de Venezuela. Entonces, por eso nos consideramos una gran nación con nuestra... Regálenme un segundito. Hola, profe Juan. Aquí te tengo en el teléfono. Voy a ver si... Yo no sé dónde será el audio de esto, pero yo creo que si te pongo... Espérame un segundo. Yo creo que si te pongo así, díganme por favor, todavía no estamos silenciados, díganme por favor si escuchan. Profe Juan, si puedes hablarnos allí, a ver si se está escuchando tu audio. Más o menos. Espérate. Audífono, a ver si de pronto así. De pronto así sí. A ver, hagamos otra pruebita. Estoy intentando entrar en el computador, pero no sé por qué. Pero, ¿alguien me puede confirmar si están ustedes escuchando al profe Juan? Sí, lo oímos. Dijo solamente que estaba intentando entrar al computador. No dijo más, ¿cierto? Perfecto, sí. Maravilloso. Lo oímos un Aquí poco te bajo estamos de volumen, escuchando pero bien. lo escuchamos bien. Ok, vamos a ver. ¿Me alcanza a escuchar bien? Sí. Sí, entonces ahora lo que necesitamos es... ¿Escuchar bien? Sí, pero tiene que salirse del audio del computador porque si no le vamos a oír doble. Sí, necesitamos que te salgas del audio del computador. Ah, mira, pero aquí estás entrando desde el computador. Sí, ya está centrado el computador. ¿Ahora sí? Pero desde el celular. No, yo creo que es mejor que salgas de la sala y nos cuentes por el teléfono. O silenciar Ok, y mutear. Si se silencia y el A computador, ver, usted voy puede a seguir. desactivarte el audio. A ver si mejor. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Aló? Es muy raro que no me deja desactivarte el audio. ¿Aló? Ahí te escuchamos. Si nos hablas fuerte aquí en el teléfono, te escuchamos bien. Ah, ok, listo, bien. ¿Sí me alcanza a escuchar perfectamente?
Sí. Listo, ahora sí, ¿Sí? profe. Sí, ahora sí. Ah, ok, bien. Bueno, les decía que tenía que empezar por el contexto, hablando del contexto de la gran nación guayú. En este caso, quería presentar una diapositiva. Entonces, no sé si me permiten compartir desde acá. Sí, señora, ahí puedes compartir. Entonces, necesito facilitar un poco con esto. Ya te regalamos Compartir un- pantalla. Ok. Ya tengo que buscar mis archivos. ¿Cómo puedo compartir desde acá? ¿Tienes el botoncito verde? Le das ahí compartir. Ajá. Le das compartir pantalla. Sí. Y ahí buscas la pantalla en la que quieres compartir. Y la seleccionas y le das compartir abajo. Ok. Perfecto. Ahí ¿Qué aparece la pantalla del computador? ya está empezando a cargar. Ok, me avisa que aparece la pantalla del computador. ¿Aparece? Ahí está cargando. Sí. Aquí vamos. ¿Ya pueden apreciar? Todavía no. Regálanos un segundito. Ok, listo, me avisa. Me está pendiente. Problema técnico, ya de- Si quieres me la puedes enviar a mi correo y yo la comparto. Ah, ok. También es otra opción. Bien, entonces les decía que la gran nación guayú comparte territorio entre los estados de Colombia y Venezuela, y se rige por un sistema, ¿no? Un sistema normativo. Entonces, entregamos primero el concepto de la gran nación guayú, el concepto de la gran nación guayú, y hay que reconocer que es una sociedad matrilineal que se rige por un sistema de matrilinealidad que la subdivide en clanes. Entonces, ese es el sistema que nos ha mantenido durante siglos y por el que nos hemos regido en nuestro sistema de cumplimiento. Disculpa, ¿sí me alcanzan a escuchar? Porque creo que no. Sí, ¿Sí? Perfectamente. sí, señor. ¿Me pueden ver? Bien. Entonces, les decía que nuestra nación, se rige por un sistema normativo que incluye una serie de procedimientos, creencias y normas. Entonces, ese sistema de creencias y normas es lo que nos ha mantenido fuertes, nos ha mantenido como una sociedad bastante conservadora, una sociedad que se ha mantenido en sus tradiciones y a raíz de eso nos hemos logrado mantenernos, ¿no? Entonces eso es lo importante del sistema normativo de la nación guayú. Y ese sistema todavía se mantiene y todavía funciona y rige gran parte de nuestra vida cotidiana. Entonces aquí empezamos hablando del contexto. Teniendo claro que ya tiene usted definido, ¿no? Dónde nos ubicamos geográficamente, entre Colombia y Venezuela. Quisiera hablar entonces, para que ustedes entienden lo que es etnoeducación. Quisiera saber, preguntar, no sé, cualquiera que me responda, ¿qué entiende por etnoeducación de los aspectos? Si les parece, podemos aportar desde el chat. Sí, ¿Sí? desde el chat, claro. Etnoeducación. O si alguien quiere. ¿Qué respuestas en el chat? Ya comentaron No, todavía no. todavía no, concepto de etnoeducación.
Ok. ¿Alguien que quisiera intervenir? Sí, claro. Es importante. ¿Sí puede levantarnos la manito? Si alguien quisiera intervenir directamente. Educación en el marco de alguna cultura étnica, dice Estefanía. Sí. Educación en el marco de una cultura étnica. Puede ser un proceso en el que transmiten todo tipo de conocimientos. Diversidad cultural, dice María. La señora María. Okay. Un proceso multidireccional. Se refiere al tipo de educación propia, la cual debe respetar los valores, principios y cosmovisiones de las minorías étnicas, sistemas educativos propios acordes a su contexto, sistema educativo indígena, educación desde la cosmovisión de alguna cultura étnica. Es la educación con normativa especial aplicada a las comunidades étnicas como indígenas y afros. Por ahí vamos. Ok. Bien, entonces, teniendo en cuenta nuestras definiciones, se puede hablar de la educación como una política que está orientada hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje de los grupos étnicos, ¿no? Recordemos que en Colombia los grupos étnicos reconocidos son los pueblos indígenas, las comunidades negras afrocolombianas, palenqueras, raizales, y los gitanos más conocidos como RUM. Entonces, esas son las etnias reconocidas en nuestro país y con la cual se rigen mediante las políticas educativas. Entonces, eso es lo que entiende la educación, que se refiere a la atención a esos grupos, pero que se centra en la conservación y la preservación de sus diferencias para que sean aceptadas dentro de la sociedad nacional, ¿no? Dentro de la sociedad colombiana. Y eso es algo que reconoce la Constitución Política de 1991 a partir de los decretos de la Ley 715 de 1994, que reconoce los principios de la educación, y el decreto de 1995 que también establece los lineamientos para la atención educativa. Entonces, eso es lo que tiene que ver con esta educación. Ahora la pregunta que quisiera hacerle a nuestros asistentes es ¿qué es lo que entienden ustedes por educación propia? O sea, la educación es una cuestión totalmente diferente. ¿Qué entienden ustedes por educación propia? ¿O ustedes piensan que es lo mismo? ¿Sí? ¿A qué están escuchando? Sí, señor. Entonces, no sé si esperamos que respondan o... Ajá. ¿Sí? Sí, claro. Aquí todos están muy participativos respondiendo en el chat. Es la educación específica para un grupo étnico con base en su lenguaje o idioma con respecto a etnoeducación. Y ahora la pregunta es educación propia. ¿Es lo mismo que etnoeducación y cómo lo entendemos? Sí. ¿Qué es educación? Entonces aquí le vamos hablando del concepto de educación propia. La educación propia se podría decir es aquella que se rige pero dentro de cada grupo étnico, ¿no? Recordemos que la educación es una política del gobierno, es una política de los gobiernos para los grupos étnicos. La educación propia es algo autóctono de cada pueblo indígena. Cada pueblo indígena tiene su propio sistema de educación propia, su propio sistema de educación y se rige por sus normas y comportamientos. En este caso, el pueblo guayú tiene su sistema de educación propia que en estos años, que en estos últimos tiempos se ha ido complementando, ¿no? Se ha ido complementando con la política de la etnoeducación. Y un claro ejemplo de esto, les voy a decir claramente, es el ritual del encierro. El ritual del encierro en el que la cultura guayú es un proceso por el que pasan las niñas cuando tienen su primera menstruación. En el primer día son encerradas por sus madres, sus tías y sus abuelas
en un cuarto aparte, en un rancho aparte, y ahí inicia un proceso de aprendizaje, ¿no? De tejido, de ciertos usos, de las costumbres. Entonces, más que todo el tejido en este proceso. Y ese encierro antiguamente podía durar años, duraba 5 años. Ya después, con el avance, ¿no?, del gobierno de los estados y la instalación de los sistemas educativos nacionales, entonces las niñas indígenas que estaban a los internados y en las instituciones educativas, el periodo del encierro se vio afectado y solamente quedó reducido a semanas y días. Entonces, ahí cambió un poco, pero se mantuvo, como se lo decía al principio, la cultura guayú se adapta rápidamente a los cambios, y eso es lo que ha permitido mantenerse fuerte. Entonces, se produce este fenómeno de la articulación, ¿no?, de la sociedad guayú con el Estado colombiano. Entonces el encierro pasa en cuestión de días, pero ya con la conexión que hay entre la política educativa y la educación propia, muchas instituciones educativas en La Guajira, en las que he trabajado, asumen ese periodo de encierro como parte del proceso de aprendizaje de las niñas. Sí, porque están aprendiendo muchas cosas, entonces eso también contribuye a su formación. Y eso es lo que uno llama educación propia. Entonces, ahí la importancia de que esta educación propia se instale muy bien con la política educativa del gobierno. Y hay un ejemplo claro, ¿no? La práctica del encierro se toma como parte del proceso de aprendizaje en muchas instituciones educativas de la UAS. ¿Quedó claro en esta parte? Sí, si quieres, te voy a leer algunas de los aportes de los participantes para que tú puedas también como retroalimentar un poco la comprensión. José Omar nos decía, la educación se basa en la educación propia, hay referencias curriculares que la rigen. Creo que educación propia es dada por la misma comunidad. El autorreconocimiento y la caracterización de las culturas. Está más influida por nuestro propio criterio, pero igual por el contexto. La educación propia nace en cada persona. Respetar las tradiciones de cada cultura, de acuerdo a sus políticas y creencias. La educación propia es esa formación basada en las creencias y costumbres de cada etnia, va ligada con la etnoeducación. Esto permite el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia. Y ya. Son interesantes sus aportes. Entonces, quisiera agregarles que todo ese logro, ¿no?, de la educación propia, que la educación propia sea parte de la política de la educación, que deja el esfuerzo, ¿no?, del movimiento indígena, que comenzó a tomar fuerza en los años 70, ¿no?, encabezado sobre todo por el pueblo Nasa, con la reivindicación de su educación. Y todo eso dio como resultado... Juan, háblanos un poquitico más duro. Todo eso dio como resultado el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas en Colombia en 1991. Antes de 1991, la Constitución de 1886 establecía a los indígenas como menores de edad y los catalogaba como salvajes. Fíjense ese concepto, ¿no?, que tenía la sociedad colombiana indígena. Ya después de 1991 cambia todo y se reconoce la existencia de pueblos indígenas con su propio sistema de creencias. Entonces ahí es el cambio que se da y el logro que se logra establecer. Se logra, digamos, conseguir con toda esta lucha de los pueblos indígenas. Bien, entonces continúo educación propia. Ahora, quisiera saber qué entienden ustedes por sistema normativo guayú, si hay acá docente de La Guajira o alguien que haya estado en La Guajira, ¿qué entienden por sistema normativo guayú? ¿Sí alcanzaron a escuchar la pregunta, Lisa? Sí. ¿Qué Okay. entienden por el sistema normativo guayú? Voy a ponerla acá.
¿Qué entendemos por el sistema normativo Guayú? Y por acá mismo por el chat. Perdón, pero es que me toca el celular en una mano. Reglas que rigen la convivencia. Sistema que tiene el grupo étnico frente a las normas de convivencia. Ok, bien, entonces continúo. Bueno, de acuerdo con lo que se ha establecido, ¿no? El sistema normativo Guayú es el conjunto de principios, procedimientos y ritos que rigen la conducta de las personas que hacen parte de la comunidad Guayú. Entonces, ese sistema normativo Guayú se integra de estos componentes, ¿no? El componente de territorio, el componente de economía, el componente de procedimientos, el componente espiritual y el componente de la lengua nativa, idioma, de la lengua materna. Todos esos sistemas rigen la conducta del individuo Guayú. Entonces son procedimientos que se establecen para nosotros poder vivir en comunidad. Y uno de esos procedimientos tiene que ver con el tema de hoy, la resolución de conflictos. Es lo que nos atañe en el día de hoy, lo que tiene que ver con este evento, ¿no? La resolución de conflictos. Entonces, la resolución de conflictos. En la cultura Guayú se reconocen dos tipos de conflictos. Los conflictos que puede resolver la autoridad tradicional, que en este caso son conflictos menores, ¿no? Y solamente se requiere que el jefe de la familia vaya y converse con los mayores de la familia que han cometido la agresión, o sea, ellos como agredidos, como agraviados, y en este caso se logra resolver entre ellos directamente. Esos son los conflictos que se pueden resolver entre las autoridades tradicionales. Y existe el segundo tipo de conflictos, que son los que tienen que arreglar el Puchipuy, que es lo que se conoce como palabreo. Entonces, ese tipo de conflictos son más graves. Ahora, siguiendo con el grupo de las preguntas, por encima de las preguntas, me gustaría saber si conocen qué es el Puchipuy, qué es el Puchipuy. Ya que respondiera nuestros asistentes. Puchipuy. ¿Sí? Puchipuy. ¿Sí? Mira a ver si lo escribí bien. Ay, no, yo creo que no. Puchipuy. O palabrero, como se le conoce coloquialmente, que es un concepto raro. Ya les voy a decir por qué. Ok, palabrero. Te voy a leer mientras tanto algunas otras aportes a la pregunta anterior. Ok. Sobre el sistema normativo Guayú. Bueno, Taide dice que educación es el proceso de adquisición y transferencia de conocimientos, cultura, costumbres, ideas y valores, procedimientos y ritos que realizan las comunidades indígenas. El sistema normativo Guayú son las políticas o normas para su vida. Matriarcado y respeto por la palabra y sus tradiciones. El sistema de acuerdos que rigen los comportamientos y las prácticas culturales del pueblo de Guayú. Yo creo que José Omar debe ser como de tu tierra, porque la respuesta tal cual como tú lo dijiste, él lo dijo. Sí, esas han sido los aportes, y ahora con respecto al palabrero, todavía no tenemos aportes con respecto al palabrero. Ok, listo. Bien, entonces, continúo. Hay que tener en cuenta lo siguiente, el concepto de palabrero está errado y muchas veces se usa para referirse a la autoridad moral de Puchipuy, porque el concepto de palabrero tiene que ver con la persona, ¿no? Con la persona que hace palabrero, la persona que habla mucho. Entonces, esas ideas, esas nociones no tienen que ver con nuestro Puchipuy. Nuestro Puchipuy es una autoridad moral que se ha ganado ese título por respeto, que está sobria, que sabe muy bien expresarse de los demás, que sabe mantener un carácter frente a cualquier situación que se presente o cualquier conflicto que tenga lugar.
Entonces ese es el carácter del Puchicuy, las características del Puchicuy. Y no cualquiera llega a ser Puchicuy. Para ser Puchicuy requiere una formación desde niño, ¿no? Un niño guayú que ha estado asistiendo a las reuniones que se hacen entre la familia para tratar de resolver los problemas que se dan, que tienen lugar. Entonces el niño, al mirar cómo se van resolviendo, al mirar cómo se desenvuelven, al mirar cómo se expresan, va adquiriendo esas habilidades. Y con el paso de los años, acompañando a sus tíos en esas reuniones, va desarrollando ese carácter, va desarrollando esas características. Y con el tiempo ya podrá resolver sus problemas, ya podrá mediar entre conflictos. Y ahí se puede catalogar como un Puchicuy por sus características. Entonces el Puchicuy es una autoridad moral que se respeta mucho entre la sociedad guayú. Se podría considerar como una institución dentro de la cultura guayú, la institución del Puchicuy, y que fue reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el año 2010, junto al sistema normativo guayú. Entonces, el Puchicuy es un elemento clave dentro del sistema normativo guayú, y de ahí su importancia para la sociedad, ¿no? Para la armonía y la paz en nuestro territorio. Entonces, ahí empiezo yo a hacer la conexión entre el Puchicuy y los conflictos que se presentan en las instituciones educativas, en La Guajira. Resulta que muchas veces es normal, ¿no?, que se presenten los conflictos, que se presenten peleas, agresiones. Y pocas veces se dan casos de gravedad en los colegios, en estudiantes guayú. Y ahí cuando el problema se toma grave, se requiere la participación del Puchicuy. Lo digo por experiencia, ya que trabajé en instituciones educativas, en los internados indígenas de Albania y del Cabo de la Vela. Un estudiante agredía a otro, y digamos que se producía derramamiento de sangre. Entonces, eso podría, digamos, ocasionar ciertos conflictos, ¿no? Y entre familias que, digamos, tienen ciertas rencillas, ¿no?, ciertos antecedentes. Entonces, para evitar que las cosas pasaran a mayores por un incidente de colegio, la institución educativa se encarga de llamar al Puchicuy de cualquier comunidad, porque tiene que ser un mediador externo. Esta cuestión es importante. Para resolver un conflicto, el mediador tiene que ser externo, tiene que ser familiar del agredido y del agresor. Entonces, él se acercaba, llegaba al colegio y se dirigía, ¿no?, con la familia agredida, recibía sus razones y se las daba a la familia agresora, a la familia del agresor. Y ahí trataba de mantener un arreglo, digamos, de establecer un punto de equilibrio entre las dos familias para que el problema no se agravara más. ¿Qué podían hacer? No, digamos, unas disculpas, una compensación, reconocimiento, como se manejan muchas cosas, muchos conflictos aparte de esto. También se resuelven, en esta forma se resuelven riñas, robos, lesiones personales, calumnias, insultos y hasta homicidios, digamos, que tuvieran lugar, ¿no? Porque ya muchas veces, ya el concepto de masacre es algo complicado para el sistema normativo guayú, porque no es algo común. Y digo el ejemplo del caso de la masacre de Vallacoquete en el año 2004, cometida por paramilitares y algunos indígenas guayú. Ese crimen no se podía abordar por el sistema normativo guayú porque está fuera del rango. Pero se pretendía, corrió el riesgo de ser abordado por la justicia indígena. Los agredidos vieron en eso como los agresores, perdón, vieron eso como una ventaja. Entonces, muchas veces, muchos delitos no pueden ser juzgados bajo la justicia indígena y se requieren ser juzgados por la justicia ordinaria. Pero lo que sucede es que, según la Constitución Política de 1991, se reconoció la justicia indígena y se estableció que debía haber una correspondencia, una coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena propia, según el artículo 206. Pero, ¿qué pasó? No se hizo esa coordinación y se presentó ese vacío, ese choque de trenes que hay.
Entonces, muchos casos que deberían ser juzgados por la justicia ordinaria son asumidos por la justicia indígena. Entonces, ese es el problema que a veces surge. Entonces, les comentaba que muchos problemas escolares, muchos problemas en las instituciones educativas son abordadas por el Puchipu, y él sirve como mediador entre la familia de los estudiantes que se ven involucrados en la situación de conflicto y no permite que se pase a mayores. Bien, hasta aquí lo que tiene que ver con la mediación del Puchipu. Entonces, Puchipuy es una figura bastante antigua entre la cultura guayú, y mitológicamente el primer Puchipuy fue el pájaro Uta. Pájaro Uta, que fue el primer Puchipu que estableció las normas de convivencia, que estableció cómo debía ser el buen comportamiento entre los guayú. Entonces es un referente mitológico el pájaro Uta y su importancia dentro de la cultura guayú. Entonces, no sé, Nina, si los asistentes tengan algunas preguntas para atender. Ya he explicado el asunto del palabreo de Puchipu en las instituciones educativas. Pues te puedo leer algunos de los comentarios, de los aportes que hicieron con respecto al Puchipu. Sí. Es una persona que dirige la comunidad y que las comunidades la tienen que respetar. Es un ejemplo de la sociedad indígena. Y bueno, mientras yo leo, si alguien quiere plantear alguna pregunta directamente, quiere levantar la mano en este momento, mientras tú terminaste, o vas a pasar a otro tema. Bueno, me gustaría mostrar unas diapositivas acá, pero no sé qué es lo que pasa con la señal. Estoy tratando de enviártelo a tu correo. Ah, pero no has podido enviármelo. Ok, perfecto. No, porque te traba enseguida. Como te decía, hay problema de tiempo acá. Ok, no te preocupes. Listo. Entonces, Julieta dice, me imagino que es la persona con más experiencia en la comunidad y maneja los conflictos. Un palabrero es un mediador, es quien resuelve los conflictos. Puchipuy o palabrero es un personaje que por su experiencia en el ejercicio del diálogo sirve para establecer acuerdos de paz. Es la persona encargada de mediar en la resolución de conflictos. Es la persona mayor que tiene las comunidades para dar orden a los demás. Es el elemento central en la administración de justicia. Bueno, creo que todas muy cercanas a tus aportes. Y bueno, si te parece, entonces voy a darle la palabra a José. Sí, claro. Para que empecemos a conversar. Bien. Regálame un segundo, te voy a poner como coanfitrión. Listo, ya puedes abrir tu micrófono. Listo, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Profe Juan, muchas gracias por lo que usted nos comparte hoy. A pesar de las dificultades tecnológicas, lo escuchamos muy bien y esto nos ayuda mucho a entender un poco esta cultura que está tan cerca, pero a la vez tan lejos. Yo quería, antes de comentar un poco lo que usted nos ha contado, que pedirle que nos cuente un par de historias de conflictos que haya usted presenciado entre los muchachos, entre los alumnos, y cómo se atendieron, aunque no hayan tenido la figura del palabrero, del puchipu, sino otro tipo de abordaje. Creo que nos serviría mucho que usted nos cuente historias de qué pasa cuando los muchachos tienen problemas entre ellos y los docentes intervienen en un contexto de educación propia. Juan, ¿Aló? ¿Sí? ¿escuchaste? Sí, Ok. ¿te refieres a qué sucede o si ha pasado que ha habido incidentes en los que no haya tenido necesidad de recurrir a la figura del Puchipuy? ¿Entendí bien la pregunta? Sí. Ok. Bien. Yo les comentaba que cuando se presentan conflictos graves, ¿no? Cuando se presenta el caso de derramamiento de sangre, ahí sí se puede presentar esta situación. El derramamiento de sangre es una cuestión bastante grave dentro de la cultura guayú, ¿no? Dado la importancia fundamental que tiene la sangre. Y ahí sí es necesario mediar. Pero ya en otros incidentes menores, como en los colegios, como digamos golpes, pero que no produzcan heridas de gravedad, robos,
o insulto, se puede resolver mediante la propia coordinación, ¿no? de disciplina. Inclusive en Alto Nuevo, en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, cuando se presentan incidentes entre un estudiante de Guayú y un estudiante aríjuna, para que sepan, aríjuna, así designamos a aquellas personas que no son Guayú, ¿sí? Entonces, se requiere actuar el comité de convivencia propio de cada institución. En nuestro colegio tenemos establecido la ruta para atender estos casos, ¿no? El comité de convivencia funciona perfectamente en el colegio y no se ha tenido que recurrir a la figura del público y cuando son casos demasiado graves. Claro que la institución educativa Nuestra Señora del Carmen se encuentra en la zona urbana y a pesar de que tiene una población guayú bastante significativa, hasta el día de hoy no hemos tenido que recurrir a la figura del público, tal como pasó en estas instituciones, en otros colegios donde yo trabajaba, que sí incidentes graves que no podían ser manejados por los docentes ni por el coordinador de disciplina, porque ya era bastante delicado. Para mediar, para solucionar, se tuvo que recurrir a la figura del coach. ¿Quedó clara la respuesta o puedo aportarla? Muy clara, pero quisiera preguntarle además, entonces, si le entiendo bien, para los casos que son poco graves, que no se requiere la intermediación del palabrero, esos casos se manejan no de acuerdo a un enfoque de educación propia, sino a cómo se manejarían en cualquier parte del país, ¿o hay algún abordaje propio que hayan desarrollado para hacer esto? Cuando hablan de esos casos, ¿se refieren dentro de los colegios o de la vida cotidiana? Dentro de los colegios. Ok, dentro de los colegios. Recordemos que los colegios tienen su propio manual de convivencia. Entonces, se abordan de acuerdo a los procedimientos que establece el manual de convivencia. Eso ya más que todo en la zona urbana, pero en la zona rural, los manuales de convivencia se articulan con ese sistema de educación propia, bastante lógico porque es un contexto totalmente diferente. Okay. En cambio, en los municipios, en la zona urbana, ahí sí ya es más, digamos, más fuerte el modelo nacional. Ok. Sí. Yo quería, como para complementar tu pregunta, José, preguntarte, profe Juan, si tú sientes o has tenido contacto o tienes testimonios de profes que en el marco, digamos, del comité de convivencia hayan como aprendido de la experiencia y del arte, digamos, del palabrero, para aplicar ciertos elementos que utiliza el palabrero para solucionar conflictos graves a los conflictos de la escuela. Sí, en las instituciones educativas, como los internados, ¿no? Sí. En este caso hablando de Albania y el Cabo de la Vela, son zonas con condiciones extremas. Trabajaban muchos docentes arícolas. Sí, ¿saben lo que es arícola, cierto? Sí. Sí, nos acabas de contar. ¿Ah? Sí, nos contaste ahorita que son las personas que no son guayú. Exacto, muchos docentes arícolas trabajan en los internados. Y ellos ya han visto cómo manejan los asuntos, ¿no? Los palabreros. Les cuento una historia. En el internado de Albania, en recreo, un estudiante guayú, sin intención, no sé, estaba jugando con otro y tiró una piedra y esa piedra le cayó a un computador del profesor y al caer rebota y le pega en la mano a una docente arífuna. Entonces el computador se le pierden unas teclas y a la docente arífuna tuvieron que darle una incapacidad creo que fueron 3 días, ¿sí? Entonces el caso fue remitido a
coordinación y después a la rectoría, y se refirió, ¿no?, a la figura de la mediación por los daños que habían causado, ¿no?, el daño del computador y lo que tuvo que pagar la docente en su gasto médico. Entonces se refirió a la figura del Puchipu, el señor José Prudencio Puchaina, Puchipu bastante reconocido de la zona de Albania, por eso intervino. Y teniendo en cuenta, ¿no?, el daño que habían provocado los estudiantes, él tuvo que hacer su mediación entre los profesores y los estudiantes para, digamos, reponer los daños que se habían hecho. Y bueno, se llegó a un acuerdo, ¿no?, que la madre del estudiante pudiera pagar un poco, ¿no?, porque eran muy pobres. Entonces se estableció que fueran unos plazos medianamente posibles para que pudiera reunir lo que hubiera supuesto los gastos médicos de las profesoras, porque al final el docente que perdió el computador decidió, teniendo en cuenta la situación de la madre, que la madre solamente respondía por él, no tenía padre. Entonces el docente desistió y la madre solamente tuvo que pagar la mitad de los gastos de la profesora. Entonces ahí sí fue una situación bastante particular. Y muchos docentes aprenden de cómo el Puchipu trata de hallar el punto de equilibrio, y tratan de hacerlo, ¿no?, para toda la vida, tratar de hallar un punto de equilibrio entre todo lo que suceda. ¿Sí me entendieron? Sí, muy interesante esa historia, profe Juan. Yo quería preguntarle sobre esa historia en particular. ¿Esta resolución de este problema involucró algo que tuviera que hacer el niño que lanzó la piedra? ¿O más la resolución tuvo que ver con el dinero que pagó su mamá? Es decir, ¿hubo alguna acción de este niño frente a lo que hizo? O sea, que si el estudiante tuvo que hacer algo, Sí. bueno, al estudiante no se le suspendió porque era interno. Y bueno, también se pudo probar que él no tuvo la intención de hacer el daño. Estaba jugando con unos amigos y tiró la piedra y no vio que estaban los docentes ahí sentados. Uh-huh. Sí. Ok. Ok. Entonces, dígame. No, si le entiendo bien, entonces se comprobó que él no tuvo intención, por lo tanto no hubo una consecuencia disciplinaria como una suspensión. Pero ¿hubo alguna otra cosa que el estudiante tuviera que hacer, además del dinero que se pagó, para reparar el daño que hizo? Bueno, aparte de eso, bueno, a él no se le suspendió, no tuvo ninguna acción, digamos, que matrícula condicional, sino que simplemente, como era un estudiante bastante callado, y el estudiante mayor por lo general es muy callado, los estudiantes de nuestra línea, y en recreo solamente es el momento que ellos aprovechan ellos para divertirse, para jugar y correr. Entonces no se procedió y no hubo castigo, se entendió que había sido algo que no tuvo esa intención. Simplemente la única acción que se tomó fue que se pagaron los daños, y eso, menos de la mitad de los gastos médicos, ¿no?, teniendo en cuenta la pobreza de la familia del menor. Claro, claro. Creo que para que se dara algo así como que se estableciera algo, ¿no?, como una sanción, pero económica, una acción para, digamos, dar ejemplo, ¿no? Sí, sí. No se pueden hacer esas cosas. Si se hacen, hay que pagar algo, o sea, compensar. Ya. Esa es la cuestión clave, la compensación a los daños. Sí. Y eso es algo muy común en la cultura guayú. Por ejemplo, te doy un ejemplo clarísimo. Si un hombre le roba, digamos, 5 chivos, ¿no?,
5 chivos, si un hombre se roba 5 chivos a un vecino y los mata, los vende, se come su carne, y la familia se da cuenta, quien responde no es el individuo en sí, sino la familia del individuo. ¿Por qué? Porque el delito involucra a la familia por cuestión de los clanes, de la sangre. Entonces, quien debe responder es la familia, es la que debe asumirlo. Entonces, muchas veces la familia tiene que pagar y la cultura guayú se acostumbra a pedir lo doble, lo triple y hasta el cuádruple de lo que se robó. En este caso, él tenía que pagar 20 chivos por la falta. Entonces, de ahí es importante que actúe el puchi como mediador. Lógico que a veces puede haber casos que la familia no pueda pagar los 20 chivos, entonces tiene que intervenir el puchi entre las dos familias para llegar a un acuerdo. Entonces, hablan entre envíos y reciben la palabra, reciben la palabra y llegan a un acuerdo, nos vamos a pagar 8 porque es lo que tenemos, no tenemos más. Y ahí es el acuerdo. Y ahí termina todo, se arregla todo. O sea, muchas veces la compensación no es total, pero siempre hay una compensación para que no se mantenga, para que no quede eso así como se dice popularmente, ¿no? No quede impune el delito. Muy interesante. Sí, muy interesante. De hecho, esa era otra pregunta que le tenía, que usted le acaba de responder muy claramente, y es que la acción del palabrero se da sobre todo con la familia, ¿no? No es una mediación entre personas, sino que es sobre todo una mediación con las familias, porque como usted lo dijo con claridad y quisiera asegurarme de que lo entendí bien, la responsabilidad no es individual, sino que una acción individual implica una responsabilidad familiar. ¿Es así, cierto? Exacto, sí. La familia siempre asume las conductas de sus individuos. La familia es la que tiene que responder por la conducta. Okay. Entonces, esos pagos siempre es un llamado de atención al individuo que los comete, ¿no? Porque no se perjudica a él, perjudica a la familia. Entonces ahí ya la familia tiene como que una presión para, digamos, controlar o, digamos, ajusticiar o mantener en juicio a ese individuo que comete una serie de acciones negativas. Claro. Es decir, que la presión o la invitación a hacer las cosas bien viene un poco de no quedar en vergüenza ni comprometer a la familia. Exacto, sí, porque eso es una cuestión bastante importante. El prestigio aquí es muy tenido en cuenta todos los aspectos, el prestigio de la familia. Muy interesante. Entonces nadie quiera acercarse o hacer negocios o que una de sus hijas se case con un individuo de la familia que tiene individuos que se comportan inapropiadamente porque no respetan las reglas, no saben convivir. Entonces siempre será importante mantener eso. Ya. Y usted nos habló en algún momento antes de que también, además de lo económico, el acuerdo al que se llegara podía incluir unas disculpas o algo por el estilo. ¿Eso es usual? Yo no escuché, que se cortó un poco la última. Le preguntaba si el acuerdo incluye solo lo económico o si puede incluir cosas como, por ejemplo, disculparse o pedir perdón. Bueno, cuando se hablan de agresiones verbales, ¿no? Calumnias, insultos, malos consejos que deriven en accidentes o fatalidades, siempre lo económico va a estar, ¿no? Porque es algo que se paga también. La calumnia es algo que se paga muy caro. También hay que saber responder por lo que uno, además de lo que uno hace, también por lo que uno dice. Porque la palabra es muy importante en nuestra sociedad. Aquí en la cultura guayú nosotros no hacemos testamento, no dejamos nada escrito. Las cosas se hablan y la palabra se respeta, la palabra es sagrada acá. Entonces, si alguien incumple su palabra, es una ofensa bastante grave. Y por eso también compensación. Hay una pregunta de Julieta, pero no sé,
La pregunta literal dice, ¿cómo manejan los conflictos tanto familiares como de convivencia cuando los niños wayuu ingresan a instituciones que no manejan las políticas de su cultura? Es decir, como niños wayuu que entran a colegios que manejan, digamos, sistemas de convivencia del orden nacional. Julieta, ¿quieres aclarar la pregunta? Ahí te abrí el micrófono. No sé, Julieta, porque ¿cómo entiendes tú esta pregunta, Jorge? ¿Cómo manejan los conflictos tanto familiares como de convivencia cuando los niños wayuu ingresan a instituciones que no manejan las políticas de su cultura? Ah, sí, Julieta. Sí, por ejemplo, ahora, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Sí, por ejemplo, ahora que estamos en esta pandemia, que muchas familias tuvieron que salir de sus regiones y todo, vemos que hay niños wayuu y de otras poblaciones ingresando a las diferentes instituciones públicas que no manejan esta cultura y estas políticas. Ok, bien. Bueno, aquí en el departamento de La Guajira, la población de wayuu es bastante numerosa y se asienta en las zonas rurales y en las zonas urbanas del municipio, ¿no? Riohacha, Maicao, Uriria, Manaure, Nuevo, Barranca y El Baño. Este municipio con población wayuu considerable en sus cascos urbanos. Y lógico que muchos niños de estas familias ingresan a las instituciones educativas en la zona urbana. Cualquier problema que se presente, ¿no? En esta institución, cualquier problema que ellos tengan con, por decir, que ellos hagan, que ellos se involucren ellos individualmente, o que tengan un problema con un estudiante de ayuda, siempre se resuelve con, como yo les decía anteriormente, con los manuales de convivencia de la misma institución, por el contexto urbano de la institución. Muy diferente a lo que pasa en la zona rural, donde la población wayuu es total y el sistema normativo es bastante fuerte. Porque lógico que en los municipios siempre hay el modelo nacional siempre está fuerte, siempre está vigente, ¿no? por los municipios. Y lógico que en los colegios también se rigen por eso. Pero ya, como yo les decía, ya cuando los casos son más graves, entre dos estudiantes y se requiere. Pero el resto funciona según el modelo nacional, por decirlo yo así, de otra forma. ¿Sí puede aclarar? ¿Pregunta? Yo creo que sí. Sí, gracias. Sí, muchas dice gracias, Julieta. sí. Muchas gracias. Ok, bien. Doctora Julieta. Me queda una duda antes de pronto de poner la palabra de Gerson, y es, tú dices que cuando están en un contexto urbano se sigue algo más parecido al modelo nacional, pero si estuvieran en un contexto más rural, se haría distinto. ¿Qué sería eso distinto en un contexto rural cuando son faltas leves? Es decir, cuando no se necesita la intervención del palabrero. ¿Ahí qué pasaría en un contexto rural que sería distinto al contexto urbano? Ok, licenciado. Bueno, en el contexto rural, cuando yo les hablaba, ¿no? Que en la resolución de conflictos existen dos tipos de conflictos o problemas, ¿no? Están los que pueden ser resueltos por el puchiku, que son los más graves, y están los que pueden ser resueltos por las autoridades tradicionales. Una autoridad tradicional en una comunidad es el abuelo, la abuela, y es la persona que puede arreglar directamente ese problema en los colegios, la abuela del niño, el abuelo del niño, de la niña. Entonces ellos son los que pueden intervenir. Van al colegio como acudientes, ¿no? Cuando la cuestión es menor.
Y ellos también hacen lo mismo en la comunidad de Guayú, en problemas como casos de robos o riñas. Ellos también pueden intervenir. Ya. O sea, no se requiere la figura del puchi, ¿sí? Cuando son esos casos. Ok. Sí. Y se dan casos Entonces, donde primero, los... es como Perdón. está la figura de la autoridad de derecho humano. Ya cuando el asunto es muy grave, ahí sí se requiere un puchi. Ujú. Y se dan casos O sea, en porque donde entre las los autoridades se pueden estudiantes, se pueden dar casos donde los estudiantes resuelvan los problemas entre ellos sin la intervención de alguna figura de autoridad, o siempre tiene que intervenir la figura de autoridad para resolver los conflictos. ok, listo. Bueno, en estos casos en el aula el docente puede ayudar y hacer que entre ellos no se arreglen, para que no haya Ok. necesidad de que tengan que traer a los estudiantes o a las autoridades de la casa. Ah, Pues, ok. sí, por ejemplo, en un caso de disciplina, ¿no? Que se presente en aula, porque si un estudiante mojó al otro con una bolsita de agua, y entonces el docente tuvo que intervenir ahí y controlar la situación. Y él a las autoridades del aula. Pero claro, una situación de disciplina que se puede presentar a donde sea, ahí no hay necesidad de ir a coordinación y de traer a autoridades. Sí, porque eso es dependiendo de como una estratificación de los problemas. Ya. Problemas menores. Sí. Los problemas menores no requieren soluciones, digamos, más complicadas. Entonces, siempre se puede resolver dentro del aula. El tipo docente puede controlar, tenía su autoridad, cualquier situación que se presente en un aula en estudiantes indígenas. Bien. Gerson pregunta en el chat cuáles serían los principios y características de la cultura guayú y sus principales diferencias con otras. Sé que es una pregunta amplia, pero de golpe si nos puedes decir algo que diferencia a los guayú de otros grupos, ¿qué sería? Diferencia de la cultura guayú con otros grupos indígenas o con el resto de la sociedad nacional o de la etnia nacional, lo digo yo personalmente. Pues Gerson no lo dice, pero yo lo interpreto como con otras comunidades indígenas. Ok, bien. En el departamento de La Guajira existen 4 grupos indígenas. La comunidad de la que hago parte, ¿no? Guayú. Y están los 3 pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Kogi, Cágara, los Icas, que se les conoce como Arhuaco, y los Huihuas. Son los pueblos descendientes de los antiguos Taironas. Entonces, ellos son muy diferentes de nosotros. ¿Por qué? Primero que todo, vamos a lo más básico, la lengua. Nosotros hablamos el guayunequi, que es una lengua que pertenece a la familia lingüística arahuaco, la lengua original, que se originó en el Brasil y se extendió a las islas del Caribe, a las Antillas. En cambio, ellos, los pueblos de la Sierra Nevada, ellos tienen diferentes lenguas. De hecho, cada pueblo de la Sierra Nevada tiene su lengua diferente, pero son de la misma familia lingüística, la familia lingüística quichua. O sea, que ellos están más emparentados con los muiscas, que habitaron el altiplano cundiboyacense, que con nosotros, para que se den ustedes cuenta de esa diferencia. Los chicas llegaron de Centroamérica hace 12.000 años y comenzaron a probar el territorio de nuestro país. Y un grupo llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta, dando origen a los Taironas, quienes a su vez son los antepasados de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos tienen sus figuras, ¿no?, representativas de autoridad, el mamo o mama, que es la persona más importante. Para ellos, nosotros tenemos el Puchipu, que es el mediador. Y bueno, y ellos también tienen su propio sistema de justicia, tienen su propia economía, tienen una concepción bastante particular. Nosotros somos matrilineales. Nosotros nos dividimos en clanes, en tribus, que equivaldría a clan, pero son mal conocidos como castas. O sea, la gente los conoce como castas, pero no son así. Una casta es totalmente diferente a lo que es un clan. Entonces, esos 6 grupos son Ipuana, Espina, Yushayna, Kirnu,
Achana, son como 20 clanes aquí en La Guajira y son matrilineales. Es decir, entre una pareja guayú, los hijos van a pertenecer al clan de la mamá, se hereda. En una comunidad guayú, el que tiene la autoridad es el hermano de la madre, o sea, el tío materno, es la principal autoridad. Todo se rige por la matrinidad, por la línea materna. También es la cuestión de la herencia. Normalmente, a un hombre, quienes heredan sus bienes son los sobrinos, los hijos de las hermanas, son los que heredan todo. Lógico que a los hijos de él, aparte, ellos tienen su propia parte de la herencia, pero primordialmente se le debe hacer llegar a los sobrinos, a los hijos de las hermanas. Todo se establece aquí. En cambio, los aruacos, los pueblos de la Sierra Nevada, ellos tienen su propio sistema cultural, de normas bastante diferente a nosotros. Ya. Y su creencia religiosa también. Sí. Bien. Sitios sagrados, ¿no? Los aruacos tienen bastantes sitios sagrados dentro de la Sierra Nevada. Nosotros los guayús tenemos los nuestros aquí ubicados en Alta Guajira. Una pregunta que yo quisiera plantear. ¿Sí? ¿Tú sientes, profe, es decir, qué tanta flexibilidad sientes tú que hay en el sistema educativo en los municipios de La Guajira para modificar los manuales de convivencia en función de ciertos aprendizajes que se hayan dado o puedan darse con respecto a la intervención de figuras como la familia, el palabrero? ¿Eso se ha hecho en alguna institución? ¿Se ha pensado como en modificar, por ejemplo, el manual de convivencia en ese sentido o no? Bien, te hablo de la experiencia. En las instituciones educativas en las que trabajé, en los internados, eso está de acuerdo al sistema normativo guayú. El manual de convivencia está articulado al sistema normativo guayú. Sí, perfectamente. De hecho, son instituciones que están implementando un sistema de educación indígena propio, vinculando las autoridades al conchipo y a la familia en los asuntos del colegio, en una perfecta articulación entre la institución educativa y el sistema normativo. En las instituciones educativas donde estoy trabajando, por ejemplo, la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, lógico que es un contexto totalmente diferente, zona urbana, aunque tenga población indígena. Lo que estoy haciendo es, desde mi práctica docente, implementar unidades, ¿no?, para que ese sistema se conozca. Me hubiera gustado mostrarles acá un audio y unos videos, ¿no?, que hice, que me presentaron los estudiantes de los trabajos, para que se evidenciaran ese proceso. Que lastimosamente la conexión a internet y la cuestión de clima no me ha convencido de hoy, precisamente, ¿no? Hoy tenía que ser. Entonces, con los estudiantes he trabajado el conocimiento del sistema normativo guayú, sus características, cómo resuelven problemas. Entonces, muchos estudiantes han aprendido a desarrollar, han aprendido a desarrollar conceptos sobre el sistema normativo guayú, lo han comprendido, saben cómo funciona, ¿no? No que a los indígenas les gusta cobrar por todo, no, que a los indígenas las faltas siempre les gusta que les paguen los daños, ¿no? Ellos ya han cambiado esa concepción que se tenía de la costumbre, de las normas, de las reglas guayú. ¿Por qué? Porque simplemente se las he dado a entender concepción y de la concepción de investigadores y antropólogos. Entonces, en esa parte sí hemos venido trabajando. En mi área, ciencias sociales, que se participa bastante de eso, ¿no?, que se coloca el sistema normativo guayú, y este año, como estudiante de 10º y 11, he estado trabajando bastante con este sistema normativo guayú, y estoy ya en un proyecto para que la educación sea como que un principio dentro de nuestra institución. Pero lo que también tengan en cuenta conceptos importantes, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí entendieron? ¿Aló? Sí, perfecto. Quería preguntarte además, ¿cuál es el
papel sí existe de las emociones en los conflictos para tu comunidad? O sea, ¿es importante hacer algo con las emociones alrededor de los conflictos? ¿O es más bien un trabajo sobre la comunicación y la palabra? El manejo de las emociones, bueno, en esa cuestión ya sabemos, ¿no? El tema de la personalidad y el carácter, ¿no? La decisión que toma una persona frente a determinada situación. Entonces, el trabajo de las emociones sería, digamos, qué tengo que hacer yo o cómo debo actuar yo frente a esta situación. Entonces, ahí sí entra a jugar la experiencia. Si hago esto, me puede pasar lo que me pasó a fulano, o no me sirve de experiencia lo que me pasó a fulano. Si vuelvo a pelear con otra persona, pues si me dejo llevar por la ira, me pasará lo mismo que le pasó a aquello, me pasará lo mismo que pasó, sucedió aquella ocasión. Voy a perjudicar a mi familia otra vez. Entonces son factores que entran ahí, ¿no? Digamos, el pasado y lo que sucedió antes, nos ayuda a prevenir, ¿no? Las acciones negativas, a evitar. Además, los regalos y las reprimendas que hace la familia, la conducta de los individuos, que ayuda mucho a moderar ese comportamiento, sobre todo desde niños, ¿no? Desde niños se saben controlar cómo debe actuar, ayuda mucho a no estar enfrentándose frecuentemente, encontrándose en conflictos. ¿Me puede explicar, José? Sí, gracias. Y otra pregunta, qué pena, antes de una que hay en el chat. ¿Conoces tú programas de mediación escolar? Y si los conoces, ¿tienen sentido en tu cultura o son algo que no podría llevarse a las instituciones educativas guayú? Programa de mediación escolar, bueno, en los colegios siempre hay capacitaciones, ¿no? Sobre la mediación de conflictos y sobre todo se trabajan unidades, ¿no? En asignaturas como Cátedra de la Paz sobre la mediación de conflictos. Pero bueno, digamos que hay mucho que ver con la vida en comunidad y cómo resolver problemas de la vida cotidiana. Que involucren un factor cultural, al menos que sea en el contexto de los resguardos, ¿no? Simplemente a veces se realizan talleres, por ello se hacen talleres los problemas de conflicto, Sí. Pero hasta ahí. ¿Y esos talleres, esas capacitaciones, tú sientes que riñan con la cultura o que se pueden articular de alguna manera fluida a las prácticas ancestrales de los grupos? Bueno, las capacitaciones las he recibido estando en la institución educativa de Ciudad del Carmen, que están haciendo igual. Entonces, pues un contexto total urbano diferente, entonces no riñan con la cultura. Ya. Cuando sería lo contrario, ¿no? Que fuera en los internados donde yo trabajé, ahí sí considero que sería necesario una articulación. ¿Sí? ¿Una qué, perdón? Pero ya en las zonas urbanas es totalmente distinto. Una articulación. Ah, ya. Articulación. Bien, gracias. Ok. Bien. Isnelda hace una pregunta en el chat. ¿Tenemos más preguntas en el chat? Sí, Isnelda Chacón hace una pregunta en el chat de cómo mediar cuando hay un niño indígena, específicamente Siona, estudiando en un contexto de educación tradicional, no solo en términos de convivencia, en tanto algunos niños no comprenden la cultura, sino en términos de contenidos curriculares. ¿Puedes repetir la pregunta que se cortó en el medio y no alcancé a escuchar como que la mitad? Voy a leerla de nuevo Si más quieres. despacio. O dale tú, que estás... De pronto que le queda más fácil aquí. ¿Cómo mediar cuando hay un indígena, cuando hay un niño indígena, Siona, estudiando en un contexto de educación tradicional? No solo en términos de convivencia, en tanto algunos niños no comprenden la cultura, sino en términos de contenidos curriculares. Ok. Cuando habla de tradicional, me imagino que se refiere
a un colegio que establece el modelo nacional de educación. Sí. Que es lo que hace. ¿Me entiendo así? Bueno, saludos al pueblo ciudadano de Putumayo, ¿no? Es indígena que comparte el territorio del Putumayo y Ecuador. Bueno, en este caso, tiene que haber en la institución un principio muy importante, que es el principio de inclusión, que es el principio que debe atender las necesidades educativas especiales, personas que sean pertenecientes a grupos étnicos, personas que sean pertenecientes a grupos vulnerables, personas que tengan una discapacidad, porque su condición así es. Entonces, en toda Colombia, en toda institución educativa de Colombia debe existir el principio de Juan, inclusión. acércate un poquito más al micrófono que te estamos perdiendo por poquitos. Sí, le decía que debe existir, si me acuerdo de escuchar ahí, Perfecto. le decía que que el principio de inclusión se debe establecer en toda institución educativa del país, porque permitiría que se atiendan las necesidades educativas especiales de los estudiantes que pertenezcan a grupos étnicos, a grupos vulnerables, desplazados, campesinos, que tengan alguna discapacidad. Entonces, es importante que ese principio rija. Muchos colegios lo quieren, porque he sido testigo de ello, ¿no? Como estudiante de pregrado en la Universidad del Atlántico en Ciudad Barranquilla, me tocaba hacer las prácticas y cómo atendían a estudiantes afrocolombianos y cómo atendían a estudiantes con ciertas limitaciones visuales. Entonces, es importante que ese principio lo tengan en cuenta en las instituciones, que se trabaje mucho sobre eso, de inclusión. Y le doy un claro ejemplo aparte, ¿no? Aparte del estudiante Siona. Miren, fíjense lo siguiente. Un estudiante guayú, en su concepción, en su lengua guayuna, para él, lo único masculino son los hombres y los animales mayores. Lo demás son femeninos. O sea, las cosas, todo es femenino, menos los hombres y los animales mayores. Entonces, eso porque está en su concepción lingüística de la lengua. Ya cuando él va a hacer la traducción al español, se presenta ese problema de que hace una, digamos, por decirlo, en el español sería una mala traducción. Por ejemplo, si antes dice Tashagia, en guayuna, que quiere decir mi lápiz. Entonces, él va a decir en español, lo va a traducir la lápiz. ¿Por qué? Porque en su lengua todas las cosas son femeninas. ¿Sí me dio a entender eso? Entonces, él hacer eso en español, muchas veces se hablaba, porque fui testigo cuando era estudiante, y presenciaba esos casos, hasta los docentes, no, habla bien, regañaban los docentes, hasta los estudiantes se burlaban, porque no pronunciaban bien el español. Pero era el problema, porque las cosas son femeninas. Entonces, es algo que el estudiante normal que ahora lo está entendiendo, es algo que el docente siempre debe saber, que ayuda y que existe esta concepción. Es lógico que el estudiante puede ir aprendiendo con el tiempo que las cosas en español tienen su condición sexual definida, ¿no? Digamos en el sentido de género masculino para tales objetos, género femenino para él. ¿Sí me entendieron? ¿Sí comprendieron? Sí. No sé, Nigna, si quieres leer las otras preguntas del chat. Ok, profe, hay otra pregunta que me parece que sería interesante que contestaran tanto el profe Juan como José, que dice: ¿qué posibilidad hay de construir un proyecto de convivencia escolar que sea producto de una hibridación entre la normatividad guayú y la arijuna? No sé, Juan, si quieres empezar. Bueno, le doy la palabra al profesor José para ver si puede responder. Sí, prosigo. Pues Juan, voy a tratarlo a partir de lo poco que he entendido de lo maravilloso que has expuesto tus conceptos. En realidad, la idea que me queda es que en términos de lo que nos has contado de la resolución de conflictos en el pueblo guayú,
la probabilidad de construir una iniciativa pedagógica común, un proyecto de convivencia que articulara las dos visiones del mundo no solo es probable, no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. Es decir, lo que nos estás contando tú de lo que pasa en los colegios urbanos y parte de lo que hacen con los manuales de convivencia y la articulación con lo que se podría llamar el enfoque nacional, pues es algo que ya ocurre. Yo creo que claramente podríamos conocer más de eso para ver si de golpe podría enriquecerse y seguramente hay retos que se manejan desde múltiples contextos que son similares y entender cómo los abordamos desde estos múltiples contextos es productivo por donde se lo mire. O sea, mientras más herramientas tenga uno y más perspectivas, mejor. Pero no sé qué opinas tú. Ok, sí, estoy de acuerdo. Es mejor tomar esos aspectos, ¿no?, relevantes y trabajar en todo su desarrollo, tanto el sistema normativo WAYU como en las reglas, ¿no?, de convivencia que a veces en los colegios se correspondan, se enseñen y los estudiantes las conozcan, puedan, digamos, tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, no evitar el problema que hay, ¿no? Cuando hablamos yo de que no existe una correspondencia entre la justicia ordinaria y indígena, porque todavía no se ha coordinado, todavía no se ha hecho esa coordinación en la Constitución. Entonces, es importante que entre los colegios no ocurra eso y existe esa coordinación, los sistemas normativos de cada cultura indígena y el modelo nacional, porque eso es la interculturalidad. Claro. Es aceptar que existe el otro, que es aceptar la diferencia del otro, es aceptar que existen personas que no tienen la misma conciencia del mundo que nosotros. Entonces, es fundamental, ¿no?, que esas iniciativas se sigan promoviendo, sigan surgiendo en los colegios, en todas partes, en todos los colegios de Colombia. Así es. Yo quería agregar, metiendo ahí la cucharada, que escuchando, digamos, como la conversación entre ambos, pues yo creería que hay como un componente bien interesante de la cultura wayú que tendría, digamos, el modelo nacional, del que el modelo nacional podría aprender mucho, que es pues, ese acompañamiento de la comunidad en los procesos dentro de la escuela, ¿no? O sea, cómo realmente eso funciona, dónde radica, digamos, esa responsabilidad de toda la comunidad frente a lo que ocurre al interior de la escuela y cómo se relacionan esos, digamos, cómo llegan al colegio, ¿no? O sea, cómo entablan esas relaciones entre la comunidad que acompaña y el colegio que orienta, digamos, el proceso. Y me parece también que por el otro costado, digamos, como que todas estas prácticas de resolución de conflictos wayú podrían aprender del modelo nacional o de algunas iniciativas relacionadas con lo que se ha construido a nivel nacional, pues este componente que señalaba José del manejo de las emociones y la conciencia sobre las emociones y también como pues de la capacidad de actuar y de reflexionar, de la capacidad reflexiva como de la persona, ¿no?, de la persona misma que está involucrada en una situación conflictiva, ¿no? Quizás allí habría elementos que se podrían conversar e incorporar, ¿no? Y pues por otro lado está como todo ese tema, como pues ese universo maravilloso del palabrero, cómo aprender, cómo los procesos de mediación escolar pueden aprender de una figura y de la experiencia de los palabreros, ¿no? Eso podría ser toda una línea de investigación bien interesante. Sí, que Colombia, bueno, eso es lo hermoso de este país, ¿no?, lo maravilloso de Colombia, que hay una diversidad étnica y cultural, ¿no?, que no alcanzamos nosotros a imaginar. Saber que hay 115 pueblos indígenas, que hay muchísimas comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, también diversas regiones y diversos modos de ser. Entonces enriquece mucho y
enriquece mucho a la nación y contribuye a su riqueza, aparte de lo natural, a la riqueza cultural, la riqueza de las culturas que hay. Entonces, es importante que se acepte eso y se comprenda, ¿no?, la diferencia. De acuerdo. Hay un comentario que yo quería recoger de Julieta, que pues que básicamente está orientado a que mientras, digamos, trabajamos en esta comprensión de la diferencia y de comprender cómo y valorar la riqueza que la diferencia implica, por el otro lado, pues como que hay una tendencia súper fuerte a la división y a marcar diferencias políticas, sociales, ¿no? O sea, que mientras por un lado estamos aprendiendo de la diferencia, por el otro lado estamos queriendo ser cada vez más diferentes y separarnos más del otro, ¿no? Siempre se quiere poner sobre el otro, ¿no? Que creo que con lo que he vivido, con lo que he crecido, eso es lo único que hay. Lo demás no existe. Déjame eso. Entonces, es importante conocer. Uno sabe que en nuestra ciudad Guayú compartimos estados. Y en esos estados, tanto en Colombia como en Venezuela, existen muchas concepciones, muchas maneras de ver el mundo diferentes a las que nosotros tenemos. Y nosotros no podemos quedarnos siempre con lo nuestro, sino que hay que conocer, ¿no? Hay que conocer para poder desarrollarse. Y de ahí la importancia que el estudiante Guayú conozca cómo funcionan los estados, cómo funcionan todas las instituciones del estado, tanto de Colombia como de nosotros. Okay. No sé, José, si quieres aportar alguna reflexión final. Acá nos preguntan si es posible. Yo también quería proponerte, Juan, si es posible tener algunos materiales, por ejemplo, algunos de los manuales de convivencia que han buscado integrar como estas prácticas tradicionales con los referentes nacionales y que pudiéramos disponerlos en la plataforma Pasa tu Idea como ejemplos de herramientas que se pueden construir y de ideas que se pueden tomar para el diseño de planes de convivencia y de estrategias de resolución de conflictos más efectivas. Y aquí desde la UNAM nos preguntan un poco lo mismo, ¿no? Que si fuera posible como acceder a materiales que tengan que ver con evaluación curricular e institucional de las escuelas en comunidades Guayú. Entonces, pues nosotros haremos con Juan ese trabajo de pesquisa de algunos materiales que puedan ser útiles y les enviaremos a ustedes especialmente una notificación cuando los tengamos ya subidos en la plataforma para que los puedan consultar. No sé, Juan, si lo ves viable. Sí, claro, es viable, totalmente linda. Cuando guste puedo colaborarle. Súper, súper. Buenísimo. Pues no sé. Pues, solamente como muchas para cerrar. Pues yo quería como para cerrar un poco, porque ya el tiempo se está acabando, agradecerte, Juan, por tu generosidad, por tu claridad, por toda la experiencia que has puesto sobre la mesa hoy, que nos sirve a todos y nos enriquece. Y me hace pensar este encuentro, pues que justamente lo que necesitamos hacer en un país como el nuestro y como México también, que tenemos muchos colegas de México hoy acompañándonos, países diversos y con múltiples culturas y también con unas tensiones que a veces se parecen. Lo que tenemos es que comenzar a construir puentes y lazos para aprovechar esta riqueza que tenemos, que Juan lo decía muy claramente, esa riqueza que a veces ni siquiera conocemos y que debería ser un valor que nos hace fuertes, algunas veces pues no la aprovechamos como es, y por múltiples razones que tienen mucho sentido y por una historia que tenemos también compartida que no es fácil, algunas veces hemos desarrollado como una actitud de resistencia y de defensa que, como les decía, ha sido adaptativa y tiene mucho sentido, pero que también tiene esa parte que no es tan positiva de entorpecer un poco el diálogo intercultural. Entonces, qué bueno que tengamos estos espacios, qué bueno que los sigamos promoviendo y pues trayendo cada vez más perspectivas para poder enriquecernos y aprender mutuamente. Muchas gracias y creo que este espíritu de estos encuentros de Educapaz se ve enriquecido con este webinar de hoy.
Juan, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Interesante la participación de los compañeros de la UNAM también y las compañeras y la gente que se conectó desde Putumayo, desde Puerto Boyacá, la costa. Pues agradecerles, pues hacerles saber que este espacio se mantiene gracias a su participación. Y Juan, agradecerte mucho, José, agradecerte muchísimo el apoyo y la conversación. Creo que para todos fue muy, muy enriquecedor contar con la posibilidad de este diálogo. Bueno, pues nos veremos entonces el próximo martes. El próximo martes vamos a tener una sesión especial a la que no están invitados ni invitadas, pero a la que pueden invitar a niños y niñas que conozcan. Vamos a hacer una conversación solamente entre niños sobre cómo han vivido la pandemia. Entonces, pues muy invitados, invitadas a que inviten a otros. Buena tarde y que pasen un feliz resto de semana.